Buenos días. Vamos a ver. Yo, no por mucho trigo es mal año. Lo de el milagro del caso Montoro y todos los obstáculos que ha habido para investigar al todopoderoso ministro de Hacienda con el PP, aquel que decía, dejad que España se caiga, que ya la levantaremos nosotros. Y el hijo de fruta nos metió una cantidad de recortes de la hostia, nos jodió las pensiones, jodió el salario mínimo, subió el IVA lo que le salió de las narices, mientras él pues iba llenándose el bolsillo. Y me imagino que Rajoy también metería mano, porque claro, ya sabemos lo acostumbrados que están en el PP para robar todo lo que es dinero público y lo que es de todos. Vamos a recordar que la fiscal de caso intentó abrir una pieza separada para ampliar el caso con ayuda de la agencia tributaria y los Mossos de Escuadra. Pero la oposición del fiscal jefe anticorrupción, el señor Luzón, y digo señor por decir algo, y las pocas ganas de trabajar de la UCO, todos imaginamos por qué, pues lo hicieron imposible. Ella quería, pero ni la Fiscalía Anticorrupción ni la UCO estaban por la labor. Le tuvo que decir ella al fiscal o lo que sea, Luzón, somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar. Esto lo extraigo de un artículo de Pedro Águeda, del diario.es. La investigación judicial a la consultora Equipo Económico, que mantiene imputados a Cristóbal Montoro y a 9 de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda, entra después de 7 años en una nueva fase con el reciente levantamiento del secreto. El juez Rubén Rus debe tomar declaraciones a los 28 imputados si antes no prospera alguno de los recursos presentados contra una instrucción que dura más de 7 años. Y esto lo pongo entre paréntesis, os lo digo yo. Recordar la facilidad que hay en el PP en cuanto alguno tiene que ir a declarar. Una facilidad pasmosa para morirse. Unos se mueren de accidente, otros se mueren de golpe y porrazo, les ha venido un mal que ni se sabe qué, otros se suicidan. Y claro, son 28, pues claro, entre los 28 ahí tiene que haber de todo. El secreto que pesaba sobre ella, sobre la fiscal, también ocultaba un crudo enfrentamiento en el seno de la Fiscalía Anticorrupción entre la fiscal asignada al caso, García Cerdá, y sus jefes de anticorrupción, el Luzón y el Romeral. Tienen nombre de choriceo, que eran muy contrarios a ampliar el caso al uso de información confidencial que Montoro realizó durante su última etapa al frente de Hacienda. La fiscal se quejó evidentemente de que los guardias civiles el teniente coronel de la Guardia Civil, Balas de apellido, no quieren hacer nada, no quieren pegar golpe. ¿Quién les ha dicho que no peguen golpe? En fin, Equipo Económico, el despacho de abogados y consultora con sede en Madrid, ha aprovechado el acceso a las actuaciones para solicitar el archivo de todas aquellas. Alega que el correo que dio origen al caso fue un hallazgo casual de los Mossos de Escuadra que no tiene cobertura legal, lo que invalidaría toda la causa. Montoros y sus colaboradores están acusados de haber maniobrado para que 2 modificaciones legales favorecieran a las empresas gasísticas que contrataron a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro en 2006 y de cuyas acciones se desprendió a un precio anormalmente bajo
según los investigadores 2 años después. Esa acusación parte de una serie de correos electrónicos encontrados por un grupo territorial de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, a finales de 2017. Los agentes investigaban la construcción y posterior ampliación de una planta de Mesa Ibérica de Gases S.A. en el Morell, Tarragona. En uno de esos correos, un directivo escribe a otro que se ha servido de su puesto directivo en la asociación y recuerda a otro a quien debe recurrir para conseguir sus intereses en las modificaciones legales que les afectan. La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles, no dudes en contactar, le dice en el mail. Los Mossos d'Esquadra remitieron el hallazgo a sus compañeros de la División Anticorrupción y estos elaboraron un atestado que fue a reparto y que recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, al frente del cual está Rubén Rus, Vela. Del caso se encargaría en anticorrupción la fiscal Carmen García Cerdá por haber investigado a Equipo Económico por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con la Cámara de Comercio de Madrid, un caso que había acabado en archivo. Vaya usted a saber. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas en el seno del caso. La solicitud del bocado de los correos electrónicos de los miembros del equipo económico que habían pasado por el Ministerio de Hacienda, robando, provocó las primeras discrepancias entre García Cerdá y sus superiores, unos superiores muy del Partido Popular. Sin embargo, el resultado de la diligencia resultó reveladora. Un centenar de esos mensajes, retratan el uso que de la información confidencial de los contribuyentes se hizo durante el paso de Cristóbal Montoro por el Ministerio de Hacienda. ¿Os acordáis? El risitas, cómo se reía. Sí, claro, pero es que vivís por encima de vuestras posibilidades, nos decía el hijo de la gran fruta. Pero una fruta muy fruta. El ministro no había ahorrado en amenazas públicas contra determinados colectivos de contribuyentes, incluso desde la bancada del gobierno en el Congreso de los Diputados. Ahora ha trascendido que las amenazas contra periodistas críticos se hacían en privado. Pero en público, Montoro se cuidaba de referirse a datos confidenciales para no cometer un delito. En público, el cobarde no dijo nunca nada. Lo decía en privado. Cogía al periodista que le molestaba y le decía, voy a por ti. Hubo uno que estuvo a punto de suicidarse y todo, un periodista. Y lo dijo en directo, por televisión. Así de claro. Me tomé las pastillas de mi madre que tiene para dormir y cuando ya me las había tomado, llamé para que vinieran a llevarme al hospital y me hicieran un lavado de estómago, pero estuve a punto de suicidarme. Y lo dijo delante de todo el mundo en televisión española, en el programa de Javier Ruiz, 360. En el diario.es se ha revelado un correo en el que aparece un borrador de reforma legal según el cual el equipo de Montoro pretendía introducir una cláusula para poder hacer públicos los datos fiscales de aquel que criticara en público a Hacienda. O sea, yo a ti te voy a joder la vida, pero ni se te ocurra hablar mal de mí. Señor Montoro, ese que tiene cara de chinche y que se ríe como si fuera el Gargamel de los pitufos, ese sinvergüenza, ese chorizo, amenazaba en privado a los periodistas, entre otros. Esa parte de la reforma de la Ley General Tributaria nunca se llegó a aprobar.
Montoro recibía en una dirección de correo información puntual y reservada de los adversarios políticos como Podemos, los enemigos internos como Rodrigo Rato, o el periodista que había publicado el caso de la Cámara de Comercio Javier Chicote. Cualquiera con relevancia pública era objeto de acabar con su expediente en una dirección de correo electrónico que, por alguna razón, evitaba identificarse con el apellido de Montoro. El ministro recibía todo ese arsenal documental en aromero@ministeriodehacienda.es. A. Romero es A. Montoro Romero. Utilizaba su segundo apellido. El correo de Montoro no se toca. De esto se supo al analizar los correos electrónicos entregados por Hacienda, y fue entonces cuando estalló el enfrentamiento en anticorrupción. La fiscal del caso, auxiliada por los Mossos de Escuadra y los técnicos de la agencia tributaria, intentó abrir una pieza separada al caso de las gasísticas para investigar el contenido de esos correos electrónicos. La primera medida es solicitar el volcado de la dirección correspondiente a Montoro. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó en redondo. García Cerdá apreciaba varios delitos, como revelación de secretos u obstrucción a la justicia. Aquí cabe destacar que Montoro y su equipo, según los correos, maniobraron para salvar al Partido Popular de la acusación del fraude fiscal que intentaba atribuirle el juez Pablo Ruz en el caso de la Caja B. El fiscal del caso de la Caja B era Antonio Romeral, el sinvergüenza que está con el otro fiscal anticorrupción, Luzo. Antonio Romeral ahora es teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, número 2 de Alejandro Luzón. Romeral fue el fiscal elegido por Luzón para monitorizar toda la tarea de García Cerdá, no fuera que se pasara y él se quería enterar de todo lo que hacía la fiscal. Enseguida que salieron las discrepancias. Sería el encargado de visar los escritos de su compañera que enviara al juzgado, si es que lo hacía. Varios quedaron sin enviar. Ya sabemos que hay dos sinvergüenzas en la Fiscalía Anticorrupción que se llaman Luzón y Romeral. Son del Partido Popular y son unos miserables que no merecen llevar la toga que llevan, y que se les tendría que despachar ya mismo de donde están, por pérdida total de confianza y por los delitos cometidos de prevaricación. Por eso van en contra del fiscal general, porque el fiscal general se los va a cargar. El diario.es publicó hace unos días que Montoro recibió en su correo del Ministerio de Hacienda por 2 vías un escrito de Romeral al juez Ruz que no llevaba firma, semanas antes del fin de la instrucción del caso de la Caja B. Anticorrupción, alineado con las tesis de Hacienda, no acusó al PP por delito fiscal. ¡Qué casualidad! Cometen un delito fiscal y el fiscal anticorrupción, que es del Partido Popular, no lo acusa. El sumario recoge que Cristóbal Montoro está formalmente imputado desde el 16 de diciembre de 2021. El magistrado le atribuye un rol nuclear, era el que mandaba. Habría nombrado como altos cargos de Hacienda a responsables de equipo económico de su despacho. Y eso aseguraría que la normativa de su departamento se redactara a demanda de las empresas gasísticas tras aceptar éstas pagar por ello. El mismo día que imputó a Montoro, el juez Ruz Vela, a propuesta de los Mossos de Escuadra, acordó que se pincharan los teléfonos de Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz y Covadonga Gómez Garrido. Las escuchas, sin embargo, apenas se extenderían a 20 días. Los pinchazos estaban dando un resultado positivo para el esclarecimiento de los hechos.
según las fuentes de la investigación. Pero ese teniente fiscal anticorrupción, prevaricador, delincuente y miserable llamado Antonio Romeral, el segundo de Luzón, presentó un recurso ante la audiencia provincial que decidió interrumpirlas y considerar nulas las que habían sido practicadas hasta ese momento. La audiencia provincial. Otro nido de fachas. También se interrumpieron los seguimientos policiales a varios de los investigados. ¿Cómo no? Si tenemos a la UCO patriótica y a la policía patriótica. Recordad que todo esto pasaba en tiempos de M. Rajoy, ese desconocido que nos estuvo dando por saco durante 7 años casi. García Cerdá enumeró a su jefe todos los indicios que tenía contra Montoro por el contenido de los correos. En ese escrito aparecía una lista con algunas de las personas y casos en los que habría entrometido aquel ministro de Hacienda, que serían Margarita Robles, José María Aznar, los Pujol, Bárcenas, Rodrigo Rato, Parques Eólicos, Podemos, caso Pretoria, Gürtel, la jueza Alaya, caso Nos. No se dejó por levantar las alfombras de nadie en Hacienda y recoger todo lo que le podía implicar, para eso sí, chantajearlos. Cosa rara que metiera entre medio a José María Aznar. Cosa rara que metiera a Esperanza Aguirre, a la jueza Alaya, la que les entregó la Junta de Andalucía en bandeja con la mentira miserable de los seres. En el documento, la fiscal del caso divide los hallazgos en 3 categorías. Correos en los que se pasa al ministro información y datos de periodistas, contrincantes políticos y hasta compañeros de partido. Un segundo bloque que evidencia el flujo de información a Montoro sobre causas judicializadas desde la agencia tributaria y la oficina antifraude. Y un tercero que explicaría actuaciones de la agencia tributaria de Hacienda a expreso requerimiento del ministro de Hacienda. El fiscal aprecia posibles delitos de revelación de secretos, de aprovechamiento de secreto por el particular, de encubrimiento y destrucción a la justicia. Como fiscales que somos, decía la fiscal, me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo. Investigar. Escribió al fiscal Luzón en una nota interna de mayo de 2023. El fiscal jefe anticorrupción le contestó con su análisis jurídico de las evidencias, con una jeta impresionante. Jeta de macarra, chorizo con toga. Los correos revelan que el ministro habría estado al tanto de determinados pormenores de la actuación de la agencia en algunos relevantes procedimientos en los que ésta intervenía. No consta correo o información alguna que ponga de manifiesto que el contenido y documentación a la que se refieren los correos haya salido del ámbito de conocimiento de los objetos que aparecen como transmisores y receptores de aquellos. Esto es de una jeta impresionante. Como no se han enterado nada más que ellos, pues ¿para qué? Pero tú, so pedazo prevaricador, delincuente, ¿sabes si han hecho uso o no de esos datos y contra quiénes han actuado? ¿Y a quiénes han chantajeado? Afirmaba también que la mayor parte de los correos que se analizan no proceden de ficheros automatizados o en otro tipo de archivo registro público, lo que resulta necesario para acusar por revelación de secretos. No lo veo yo así, ni mucho menos, en el caso de Alberto Quirón. Pero Alberto Quirón ha tenido la suerte de que el fiscal no sea Luzón, o mejor dicho, la mala suerte. Además alegaba que no hay apoderamiento, utilización o modificación del material como marca el Código Penal y que los correos proceden de las tareas de auxilio judicial
que realizan los inspectores de Hacienda para un juzgado, de donde procedan es igual. Están señalando delitos de un ministro con la gentuza que puso en la Hacienda Pública. El director de la agencia tributaria o el propio ministro, Seguía Luzón, tienen derecho a acceder a esa información en ejercicio legítimo de sus cargos. No, eso es mentira. Ni el ministro puede meter las narices ahí. Por último, la revelación de secretos requiere que se haya producido un perjuicio que ni siquiera de forma indiciaria han sufrido las personas a las que se refiere la información de los correos. Coño, si no has investigado, ¿cómo sabes tú que no han recibido ningún daño ni un perjuicio que ni siquiera de forma indiciaria haya existido? Si no has dejado que se investigue. La pieza separada por la utilización de información confidencial de Montoro, gracias a su cargo, nunca se abrió. La fiscal García Cerda recurrió una prerrogativa con la que cuentan los fiscales. La Junta del artículo 27 de su estatuto. Todos los fiscales de anticorrupción debatieron el asunto y dieron la razón a su jefe, porque son unos pelotillas, con una votación de 18-5, todos del Partido Popular, menos los 5 que dijeron que eso era un delito. El resultado de esa Junta de Fiscales ha servido al juez Rusvela para rechazar la personación de los perjudicados por los correos de Montoro en la causa. Algunos, como Rodrigo Rato, ya han anunciado su decisión de recurrir ante la Audiencia Provincial de Tarragona. La instancia superior al juez que puede corregir esa decisión. La fiscal García Cerda fue sancionada con una multa de 1.000 euros, que manda huevos, porque después de la Junta de Fiscales telefoné al responsable de la investigación en los Mossos d'Esquadra y le pidió que fueran ellos quienes propusieran al juez investigar el contenido de los correos incautados, ya que a mí, estos dos fiscales, delincuentes, Luzón y Romeral, no me hacen ni puto caso y me lo impiden, investigar vosotros. El agente autonómico comentó la conversación con el comandante de la UCO de la Guardia Civil. Y ya sabemos que la UCO es una organización criminal al servicio del Partido Popular, cuyos agentes están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, y pues archivó al fiscal anticorrupción que abrió un proceso sancionador luego de confirmado por el Tribunal Supremo. La fiscal ya había incluido una queja del comportamiento de la UCO en su escrito a Luzón. Esperando tu pronunciamiento expreso, seguí analizando los correos incorporados a la causa, ya que, como muy bien sabéis, tú y Antonio Romeral, los miembros de nuestra unidad de apoyo de la Guardia Civil bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Balas y el comandante del grupo, no quieren hacer nada. Desconozco los verdaderos motivos de esta decisión. Pues, hija mía, que el señor Antonio Balas y todos los que tiene detrás conforman una organización criminal al servicio del PP. Nunca se equivocan en contra del PP. Siempre se equivocan y cometen errores en contra de los demás. García Cerda había pedido a la UCO un análisis de los correos y un informe en el que apoyarse para dar un salto en la investigación y solicitar al juez entradas y registros, pero los guardias civiles contestaron que ya habían colaborado en el informe de los Mossos y que tampoco tenían indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de entradas y registro. Máxime cuando han sido solicitadas medidas mucho menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referidos, y no han sido autorizadas en el marco de la causa. Precisamente a ese informe se refiere el escrito de equipo económico remitido al juez tras el levantamiento del secreto. La defensa expresa su deseo de conocerlo cuanto antes. No se equivocaban en que sería beneficioso para ellos. En el informe la UCO no encuentra las estructuras societarias opacas que los técnicos de la agencia tributaria creían que podían albergar el dinero de las gasísticas y otros clientes de equipo económico como grandes constructoras o sociedades de gases renovables. En fin, en los 19 tomos de sumario de la causa,
aparecen indicios de que la práctica de las gasísticas se extendieron a otros poderosos sectores empresariales que también habían recurrido a equipo económico para que intercediera en la redacción de leyes. Esto, para que lo entendáis, lo que hizo Montoro fue privatizar el Ministerio de Hacienda. Lo mismo que han privatizado Telefónica. ¿Para qué se necesitan los diputados? Para que legislen. Yo privatizo el Ministerio de Hacienda con los míos y las empresas ya me envían las leyes redactadas. El juzgado no ha abierto ninguna pieza separada para investigarlo. Fuentes del caso aseguran que la decisión del juez ha influido decisivamente en las desavenencias en el seno de la Fiscalía Anticorrupción. En fin, chicos, chicas, seguiremos hablando de estos miserables de la Fiscalía Anticorrupción mucho tiempo.